Buenas tardes para todos mis alumnos de la materia de derechos del autor o derechos intelectuales. Esta tarde nos toca desarrollar la unidad 7 que habla de los derechos conexos. Hemos dicho desde un principio que los derechos del autor protege toda creación del intelecto humano y su obra, ¿verdad? Su obra al autor, que es el sujeto del derecho del autor, y a su obra que viene a ser el objeto de nuestro derecho. La obra es una creación de la inteligencia del autor, habíamos dicho. Existen también, aparte de estas obras, existen también algunos derechos muy ligados a las obras que no son consideradas en su esencia una obra, pero se complementan. O sea que el autor necesita de estos derechos para que su creación pueda ser puesta al público. Por ejemplo, el creador de una obra musical, un compositor, puede ser muy inteligente para dicha creación, pero sin embargo no tiene el don de tener una buena voz. ¿Y cómo él va a dar a conocer al público consumidor su obra si él no sabe cantar, si no sabe expresarse oralmente a través de la música, ¿verdad? Entonces necesita de otras personas que lo ayudarán a que su obra sea conocida. Ahí entra justamente a tallar lo que conocemos como derechos conexos. Están los intérpretes, están los ejecutantes, están los cantantes. En el ejemplo que les di, el creador de una obra musical que no tenga la voz necesaria para manifestar su obra, necesita, primero necesita de ejecutantes y también necesita de cantantes. Todas estas personas que le ayudan al autor para que su obra sea conocida cae dentro del contexto de los derechos conexos. Por eso les dije, no son consideradas obras en su esencia, pero están muy ligadas al derecho del autor. Nuestro programa nos pide en dónde se inició los derechos conexos. En la Convención de Roma, la Convención Internacional sobre Protección, como su nombre lo dice, sobre la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas también, y organismos de radiodifusión. Fue firmado en Roma el 26 de octubre de 1961. En esta convención internacional que se trató de los derechos intelectuales, exclusivamente a los derechos conexos, tuvo su origen la protección sobre los derechos, sobre los intérpretes, ejecutantes, que vienen a caer dentro de la protección de los derechos conexos. Hablamos de esta Convención de Roma. Yo les voy a pedir, entraremos más adelante en la siguiente bolilla eh, a dos unidades que hablan exclusivamente de convenios, de convenciones, de tratados, de acuerdos entre países con fechas ciertas, ¿verdad? Yo a mis alumnos normalmente no les exijo a que conozcan o memoricen las fechas de las convenciones, las fechas de los congresos. Solamente debemos de aprender y de memorizar, sí, lo que fueron tratados en estas convenciones. Concepto de los derechos conexos. Son llamados, así como les dije, derechos conexos porque están muy vinculados al derecho del autor, o sea, a la creación del intelecto. Habíamos dicho que el derecho del autor protege la creación del intelecto. En este caso, también existe una
creación artística, pero no es una obra en su esencia. Constituye, dice, obras íntegras e independientes entre sí, no son, sino cae también bajo la protección parcial e incompleta del contenido y objeto del derecho del autor. O sea, concretamente, son los derechos conexos, no son obras en su esencia, pero caen dentro de la protección también de los derechos del autor porque ayudan a los creadores de obras a que dicho material sea conocido por el público consumidor. Contenido que abarcan los derechos conexos. Están los intérpretes, los artistas, los ejecutantes, ¿verdad? Los intérpretes se clasifican en tres tipos. Están los autores, ¿verdad? Primeramente están los autores. Son los intérpretes. ¿Qué son los autores? Los autores son intérpretes de obras teatrales. Posteriormente están los ejecutantes. Los ejecutantes son los que interpretan una música. Lo ejecuta el que ejecuta cualquier instrumento musical. Y por último, los cantantes. Los cantantes son los que sabemos nosotros son los que tienen el don de tener una buena voz y ayudado por un micrófono, ¿verdad? Se presenta ante el público para hacer conocer esa obra. O sea, repitiendo otra vez, los derechos conexos protegen principalmente, además de otras, a otros temas también que iremos más adelante adentrándonos en nuestra bolilla, a los intérpretes, que son los actores, los ejecutantes y los cantantes. Bueno, posteriormente iremos entrando en el siguiente punto de nuestra bolilla, que viene a hablar del seudónimo. El seudónimo no viene a ser un nombre ficticio, un nombre de fantasía, un nombre falso que el autor de una obra musical, una obra artística, elige para poner en su obra como suya, ¿verdad? Tenemos nosotros muchos artistas nacionales que utilizaron un seudónimo para hacerse conocer al público. Por ejemplo, el cantante que hace poco ha fallecido, Alberto de Luque, por ejemplo, ¿verdad? Él utilizó ese como seudónimo para ser conocido ante el público, pero él no tenía ese nombre, ¿verdad? Y muchos otros artistas, Rolando Percy, por ejemplo, ¿verdad? Es un cantante también famoso de una época ya pasada, que utiliza el seudónimo. Se le está permitido al autor la utilización del seudónimo para presentarse al público consumidor. Todos sabemos de que el autor es propietario de su obra y es reconocido como tal desde el momento que inscribe su obra. ¿En dónde inscribe el autor su obra? En una dependencia del Ministerio de Industria y Comercio que se lo conoce como registro de dirección de propiedad intelectual o propiedad del autor. Desde ese momento, el autor, ya sea de una obra musical o cualquier tipo de autor, recibe la protección de los órganos jurisdiccionales del Estado. ¿Qué queremos decir con eso? Que una vez que inscribe su obra este autor, puede recurrir posteriormente a los órganos jurisdiccionales ante cualquier atropello que pueda producir, o sea, que pueda sufrir su obra. Entonces, los artistas muchas veces utilizan el seudónimo. La ley le permite utilizar el seudónimo para hacerse conocer ante el público. Derecho de efigie, otro punto importante de nuestra
de nuestra bolilla. Es la facultad, el derecho de efigie es la facultad que tiene toda persona de oponerse a que sus rasgos físicos, a que sus rasgos personales pueda ser utilizado sin su consentimiento. O sea, cualquiera no puede, poniendo un ejemplo, cualquiera no puede sacarte una foto y utilizar por ahí sin el consentimiento del mismo. Solamente aquellas personas públicas en cumplimiento de sus funciones pueden ser utilizados sus fotografías, sus rasgos en la prensa, por ejemplo, y en ese caso no necesita la autorización del mismo. El seudónimo dice, consiste en el derecho que tiene cualquier persona para oponerse a la reproducción de sus rasgos fisonómicos a través de una fotografía u otros medios sin que la misma haya prestado su autorización correspondiente. Me acuerdo en una ocasión, no sé si los muchachos a lo mejor más se recuerdan, nuestro ídolo del fútbol, José Luis Chilavert, su imagen fue utilizada en la Argentina eh, para promocionar un producto, ¿verdad? Eh, Él recurrió sin su autorización. Él ocurrió a los organismos jurisdiccionales del país vecino y le demandó a esta empresa y obtuvo una indemnización por la mala utilización de sus rasgos fisonómicos. En otra ocasión también la misma persona, se acordarán que utilizaba en el pecho de la remera de su remera deportiva, la imagen de un perro bulldog, ¿verdad? Esa misma imagen que él patentó como suya, se utilizó también en otra propaganda. También él recurrió a los organismos jurisdiccionales del Estado del país vecino y obtuvo una indemnización de daños y perjuicios por dicha utilización. O sea que eso protege el derecho de efigie. Es la facultad que tiene toda persona, en este caso nosotros estamos hablando exclusivamente del autor, de oponerse a que cualquier otra persona utilice su figura, sus rasgos fisonómicos sin su consentimiento. En el segundo ejemplo que les di, en caso del dibujo que tenía Chilavert, él pudo recurrir a los organismos jurisdiccionales del país vecino porque él patentó esa imagen en su remera. Entonces, desde ese momento, él también pudo oponerse y recurrir a los organismos jurisdiccionales. También hablamos de las cartas misivas. O sea, la carta, dice la ley, una carta no es propietario del que la escribe, sino del que la recibe, del destinatario. Y el contenido de esa carta no puede ser publicado porque le pertenece al destinatario, ¿verdad? Los retratos, las caricaturas, también otros puntos de nuestra bolilla, que como les dije ya adelantándonos hace rato en el otro punto, tampoco puede ser utilizado retratos ni figuras de una persona sin su consentimiento. Solamente en caso de figuras públicas, figuras políticas, por ejemplo, figuras parlamentarias, en el ejercicio y solamente también en el ejercicio de sus funciones, ¿verdad? En ese caso, sí, los medios de prensa pueden sacarle fotos, pueden publicar en los diarios, sus discursos pueden salir en los medios televisivos. No hay problema en ese caso. Si está él cumpliendo sus funciones. Pero caso contrario, está también totalmente prohibida la utilización
de su figura, de su fotografía. También las autoridades judiciales, los magistrados. Normalmente vemos en las noticias, ya sea periódicos o más ahora en las noticias digitales, que salen publicadas en una noticia judicial, por ejemplo, la fotografía del juez que emitió un fallo jurisdiccional. En ese caso está totalmente permitido la utilización de su fotografía. ¿Por qué? Porque es en el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales como hombre público. Caso contrario, está totalmente prohibida por ley la utilización eh, de cualquier caricatura, de cualquier fotografía de la persona sin su consentimiento. Eso es lo que defiende el derecho de efigie. Y derecho de efigie está justamente dentro de los derechos del autor. Bueno, como les dije, los escritos judiciales y exposiciones parlamentarias eh, también pueden ser, estos pueden ser publicados, pero solamente en caso de que el dé el consentimiento de las personas cuyo interés o servicio se produjeron. ¿Qué quiere decir esto con relación a los escritos judiciales? En caso de ser, ser emitido un fallo judicial sobre cualquier hecho, ya sea un hecho punible o un hecho que esté dentro del sistema judicial, solamente eso puede ser publicado si la persona a quien va dirigida, ya sea condenado o sea beneficiado con esa medida judicial, de su consentimiento. En caso contrario, tampoco no puede ser publicada es la misma cosa que habíamos dicho con las cartas, ¿verdad? Que el propietario de las cartas es el destinatario y que esas cosas no pueden ser publicadas sin el consentimiento del propietario de esa carta. En este caso también los escritos judiciales solamente podrán ser publicados por los medios de prensa si el beneficiado con ese fallo judicial da su consentimiento. Bueno, esta es nuestra unidad 7, mis queridos alumnos. Como les dije, los derechos conexos, que no son otras cosas, están muy ligadas al derecho del autor, son consideradas como obras incompletas porque no viene a ser una creación. ¿Por qué decimos que son obras incompletas? Porque no es una creación directa de la inteligencia humana, del intelecto humano, sino que el autor de una obra eh, se utilizan a estas personas para que su obra pueda llegar al público consumidor. Y los derechos conexos protegen principalmente a los intérpretes, que pueden ser los actores, pueden ser los ejecutantes y los cantantes, ¿verdad? En este caso, los actores son los intérpretes de obras teatrales. Los ejecutantes vienen a ser los intérpretes de instrumentos musicales. Y los cantantes, como dijimos, son aquellas personas que, valiéndose de su buena voz, utilizan el mismo, ¿verdad? Su voz para hacer llegar al público consumidor la respectiva obra. También vimos en esta ley el derecho de efigie que acabamos de explicar, ¿verdad? Que viene a ser eh, la posibilidad que tiene una persona de prohibir que su figura sea publicada sin su consentimiento. Esto es nuestra bolilla 7. Eh, Dentro de 8 días estuve mirando el calendario, nos toca rendir.
adopté yo la forma escrita para los exámenes. Seguramente ustedes tienen también un explicativo de cómo va a ser. También yo voy a estar explicándoles por este medio cómo van a hacer nuestra prueba. Va a ser, por supuesto, de la bolilla 1 a la bolilla 7 dentro de 8 días. Buenas tardes.